Hoy vamos a hablar de películas que combinan dos géneros tan interesantes como es el western y la ciencia ficción. Puede sonar chocante de entrada mezclar esos dos géneros, pero si realmente lo pensáis un poco, la inmensa mayoría de películas de ciencia ficción que han triunfado en los últimos años no dejan de tener ideas y argumentos de western. Y eso lo vamos a ver en los 5 ejemplos de los que vamos a hablar a continuación. 5 películas que son una clarísima mezcla de ciencia ficción y western sin que ninguno de los dos elementos o de los dos géneros domine sobre el otro. Y sin más dilación, vamos a ir directos a hablar de estas 5 películas que consideramos la mejor muestra de esa mezcla de géneros. Empezamos. Como hacemos habitualmente, vamos a ir por orden cronológico. No, las 5 películas las consideramos grandes películas, con lo cual no vamos a hacer una diferenciación de calidad, sino simplemente por orden cronológico. Y la primera, temporalmente, es una película de 1981 titulada Atmósfera Cero en España, Outland en su versión original, y está dirigida por Peter Hyams, un director muy competente que ha dirigido otros films de ciencia ficción, como 2010, Capricornio 1 o The Relic, por ejemplo, que no es estrictamente ciencia ficción, pero bueno, es un director muy competente de lo que se llama un artesano de Hollywood, del que tiras cuando necesitas a alguien que va a terminar la producción en fecha y hora, y de hecho esta producción fue bastante compleja. Esta Atmósfera Cero, ¿de qué va? Pues estamos en una colonia minera en el futuro, pues con los típicos habitantes de una colonia minera que podríamos extrapolar a los típicos habitantes de un pueblo minero del oeste. Es decir, pues los obreros que están allí, pues buscando sus pepitas de oro, en este caso, pues el mineral más valioso en ese momento para la galaxia. Tenemos el salón, tenemos a la doctora, en este caso doctora, ¿no? Pero suele haber el doctor con un turbio pasado, un pasado extraño, ¿no? Y entre ellos, sobre todo, el sheriff, el marshal, que en este caso lo interpreta Sean Connery. Eh, en un momento dado, Sean Connery descubre, tras una serie de muertes entre los mineros, que hay la corporación minera que lleva el planeta o el lugar donde se encuentran, pues está usando una droga para aumentar la productividad de los obreros, pero provoca también su muerte. Se enfrenta, lo intenta denunciar, se enfrenta a la corporación manda a un grupo de asesinos a acabar con el sheriff. ¿De qué son este argumento? Pues es un claro trasunto de solo ante el peligro, pues el sheriff se encuentra solo para defenderse a sí mismo. Y es la idea que también orbita sobre solo ante el peligro cuando él va pidiendo ayuda al resto de habitantes, eres tú el que nos protege o nosotros te protegemos a ti, ¿no? Esa idea, pero como veis, muy western, de un hombre solo, con sus principios, enfrentado a una maléfica corporación, a un maléfico dueño de ferrocarril, a un maléfico ganadero, sin ayuda de nadie, luchando por lo que considera justo. Pues de eso va Atmósfera Cero, con lo cual veis que la idea del western está claramente en la película, que de hecho no disfraza en ningún momento su inspiración en Solo ante el peligro, en algunos diálogos, en algunos personajes, etcétera. Y además tiene esa atmósfera, nunca mejor dicho, de ciencia ficción, al ambientarla en el futuro, en un planeta o asteroide perdido. Se juega mucho también con la idea de la atmósfera cero, es decir, el hecho de tener que salir con trajes espaciales, de poder usar como arma precisamente la necesidad de usar esos trajes, los espacios estrechos, etcétera. O sea, todo el espacio está muy bien aprovechado dentro de ese argumento de uno ante contra todos. Indicar como anécdota que esta película dicen que está ambientada en el mismo universo de Alien y podría ser, o sea, evidentemente lo de las malévolas corporaciones es algo muy de ciencia ficción, pero realmente sí que encajaría, tanto por el look visual como por el estilo y demás. En ningún momento se nombra el planeta en el que están, ni se da una fecha exacta, creo, que será el 2100 y pico, pero encajaría con Alien, así que sí, podemos verlo, que es un spin-off de Alien, claramente. Así que el primer western o la primera película que mezcla
muy bien el género del western en su argumento y en sus personajes, ¿no? Este sheriff duro de pasado oscuro y la idea de un universo de ciencia ficción, pues es un planeta, un asteroide sin atmósfera, con esos elementos de ciencia ficción de una corporación malvada, etcétera, combinan muy bien en esta película de 1981, Atmósfera Cero, Outlet, que podéis encontrar en muchas de las plataformas digitales, es fácil de encontrar y vale muchísimo la pena esta Atmósfera Cero. La segunda película es Soldier, de 1998, dirigida por Paul W. Anderson. Para mí, el Paul Anderson bueno, porque el otro es un poco coñazo, aunque tiene alguna buena película, también hay que decirlo. Paul W. Anderson, conocido por ser el director de la franquicia de Resident Evil, o Resident Evil, en este caso dirige una película protagonizada por Kurt Russell, que es un ex militar creado desde niño para ser el soldado perfecto, que en un momento dado pues es considerado obsoleto ante la llegada de unos nuevos soldados creados genéticamente. Por tanto, los antiguos soldados son abandonados, este recaba en una roca, en un planeta desértico, habitado por, o mal habitado por un grupo de supervivientes de una nave estrellada, que han hecho ahí su vida de colonos. Al principio choca con ellos y posteriormente pues se convierte en uno más. Y cuando llegan los soldados nuevos, los soldados genéticamente creados para acabar con él y con los habitantes del planeta, pues se erige en defensor de estos habitantes del pueblo del que ya se siente parte. Como veis, un argumento típico, o sea, hemos visto en Raíces Profundas, por ejemplo, del pistolero que huye de una vida de crimen, maldad y mala vida en general y se encuentra la paz, la tranquilidad en un lugar aislado que de repente se ve asolado por la violencia. Eso lo hemos visto, como digo, bebe mucho de Raíces Profundas, incluso en ciertos personajes, el niño, etcétera, que aquí sale el hijo, por cierto, de Kurt Russell, ¿no? Con 11 años, y de otras películas como incluso Sin Perdón, de Clint Eastwood, ¿no? Aunque no sea un pueblo donde vive, pues es una persona que huye de un pasado de violencia para intentar conseguir la paz y la violencia le persigue. Pues aquí el personaje de Kurt Russell es ese arquetipo del western, pero ambientado en un universo de ciencia ficción con soldados genéticamente creados, armas futuristas, etc. Además, el guionista David Webb Peoples, que es el guionista de Blade Runner y también de Sin Perdón, lo cual tenemos ahí una doble conexión, siempre ha defendido que esta película forma parte del universo Blade Runner. Y de hecho, cuando se ve la ficha militar del protagonista, se ve que luchó en la batalla de las puertas de Tannhauser, batalla que nombra el personaje de Roger Hauer en Blade Runner. Así que un elemento más que lo une con el universo de ciencia ficción. Y el argumento, la trama y los personajes son claramente, beben de las fuentes del western. Así que otra película más claramente mezcla de western y ciencia ficción. Este Soldier de Paul W. Anderson. En la tercera posición nos encontramos por antigüedad, no por otra cosa, con una película del 2001 titulada Fantasmas de Marte de John Carpenter. Y con John Carpenter es fácil acertar porque siempre se dice que todas las pelis de John Carpenter son westerns. Así que Fantasmas de Marte no deja de ser un western. De hecho, es una especie de remake de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que es a su vez un remake de Río Bravo, Río Lobo, una de estas de ríos que hizo John Wayne en su época. Pues un grupo de personas asediadas por, en este caso, los espíritus de los antiguos habitantes de Marte que poseen a un grupo de colonos, que estos se vuelven asalvajados y atacan a los protagonistas. Un argumento típico de western, es decir, el fuerte atacado por los indios, el pueblo atacado por los indios o por los forajidos, hay una huida en tren, en fin, tiene un montón de elementos de western, como todas las películas de John Carpenter, y todo ello ambientado en Marte, pues como podía ser un pueblecito de Texas, es lo mismo, da igual. No hay ninguna diferencia, porque además está terraformado, no tiene, como ocurría en Atmósfera Cero, el uso de la situación ambiental. Aquí eso no ocurre. En el reparto, muy variopinto, tenemos a Natasha Henrys como protagonista, la guapísima protagonista de Especies.
no muy buena actriz, pero muy guapa. Tenemos a Jason Statham, con pelo, en uno de sus primeros papeles protagonistas y uno de los primeros papeles, en la primera vez en pantalla que da un beso, nuestro querido Jason Statham. Y tenemos también a Pam Grier, la musa de la Black Exploitation de los 70, y como protagonista al rapero Ice Cube, que ya pues se dedicó al cine y le conocemos más como actor en series y películas que como rapero, aunque lo fue durante mucho tiempo. Y nada, la peli pues es una peli de un western, de acción. Suele ser considerada entre las obras menores de Carpenter, pero a mí me resulta muy entretenida precisamente por ese toque western que tiene. Además, que tiene todos los elementos que suele tratar John Carpenter, ¿no? Personajes duros, ambiente macarra, unas escenas de acción estupendas y ese tono irónico y mordaz tan de John Carpenter y también tan de western en algunos momentos. Así que nuestra tercera recomendación de películas que mezclan el género de western y ciencia ficción es este Fantasmas de Marte de John Carpenter. Y en el cuarto puesto, igualmente por cronología, en el 2003 nos llega Serenity, que tengo aquí la peli. Serenity es la película que cierra la malograda serie Firefly creada por Joss Whedon. La serie Firefly es un western espacial, claramente. El protagonista, o los dos protagonistas, son antiguos soldados en una guerra de secesión, más claro el agua, los Brown Coats, los chaquetas marrones, pierden la guerra y se dedica, pues, el capitán a llevar una nave, la Serenity, pues transportando mercancías legales o ilegales de un lugar a otro, de una galaxia muy pequeña, que esa es la gracia que tiene, los planetas están muy cercanos unos de otros y permite el viaje espacial sin necesidad de velocidades ultralumínicas. Además son planetas, la mayoría de ellos muy inspirados en el western, ¿no? Con granjas, caballos, un toque, pues eso, muy de pueblos del oeste, o sea, los planetas son pueblos del oeste, básicamente, con sus cantinas, sus jugadores, sus prostitutas, todos los elementos claves. Pues la serie Serenity fue cancelada de forma brusca y ante la presión de los fans, del creador Joss Whedon y demás, pues finalmente se dio luz verde a la película que se tituló Serenity, como la nave, y la película está muy bien, porque realmente es cierre, pero también una especie de versión en formato película de la serie. Así que tanto para los fans de la serie, que ven su conclusión, en cierta manera, como a aquellos que no conocen la serie, pues es una buena película, un western espacial en que aparecen también los indios, ¿no? Un grupo de personas afectados por un... Luego se descubre el motivo, pero bueno, un grupo de errantes que van en naves y que se dedican a asaltar y destruir otras naves, que son evidentemente indios, ¿no? Y al mismo tiempo pues tenemos todo ese ambiente de western con sus cantinas, tabernas, los jugadores y el personaje de Mal Reynolds, el protagonista, el capitán, que es evidentemente un antiguo ex militar del bando perdedor de la guerra de secesión espacial y pues tiene pues eso, todos los elementos claves de los westerns en esta película, en esta Serenity, versión de la serie Firefly. Así que tanto la serie como la película son claros westerns con influencias de la ciencia ficción. Y ya la última película, que a lo mejor os sorprende que la hayamos metido aquí, pero una vez que lo penséis un poco os daréis cuenta de por qué, es la película Solo, una historia de Star Wars, o Han Solo, una historia de Star Wars, que es la historia de la vida de nuestro pícaro favorito, Han Solo, y es claramente un western. Lo es porque es la historia de un joven bribón que por circunstancias de la vida tiene que huir de su planeta o pueblo natal, donde se ha metido en un grupo de forajidos, ¿no? Dedicados al robo. Huye, se enrola en el ejército pues sufre una serie de peripecias, conoce a un buen amigo, con ese buen amigo se unen a un grupo de ladrones que intentan asaltar un tren,
etcétera, etcétera, que al final se ven protegiendo un pueblo, es decir, todos los elementos de un western, claramente. Además, el personaje de Han Solo es el claro trasunto de, pues eso, el Taur, ¿no? Aunque eso quizás lo cumple más el tema del Taur de los naipes, su amigo Lando Calrissian, que también obviamente aparece en la película. Así que, como veis, es una película que tiene clarísimos elementos de western englobado en el universo Star Wars, pero es un western con sus asaltos al tren, sus taúres, sus jugadores tramposos y sus bandas de forajidos que intentan sobrevivir en un ambiente bastante duro y al margen de la ley. Así que cerramos nuestro repaso a las películas que mezclan con acierto el western y la ciencia ficción con Solo, una historia de Star Wars, que es un cierre, un broche de oro a estas 5 películas que mezclan estos dos géneros con acierto. Así que nada, como veis, es una mezcla que funciona muy bien, que nos ha dado muchas películas, hemos dejado un buen montón fuera, pero estas consideramos que son las 5 más representativas y que mejor mezclan estos dos géneros, la ciencia ficción y el western. Así que espero que os haya gustado el repaso, añadir más en la caja de comentarios y, como siempre, compartir, suscribiros si no estáis suscritos, comentar y hacernos llegar todo lo que queráis sobre el canal. Un saludo a todos de todo el equipo de Placeres Culpables y hasta la vista. Mi corazón, te quiero.